que la mejor forma de definir el pecado es esa. El pecado es un estado en el que la persona se encuentra. Y quisiera hablar un poquito sobre el pecado. Son cosas que se hablan tanto, que a veces como que perdemos la noción de lo que significa. Si son tan amables y se ponen de pie y abren la palabra del Señor en Romanos, capítulo 3. Vamos a orar, Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos porque tu misericordia es con nosotros. Amén. Te pedimos que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y que nos dé el coraje de poder renunciar en el nombre de Jesús a todo aquello que nosotros sabemos que no te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 3 y verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pueden sentarse. Todo ser humano tenemos conciencia del pecado. Toda persona tiene conciencia de lo que es el pecado. A nadie le tienen que decir mucho lo que es el pecado. Desobediencia a Dios. El pecado es un cáncer. El pecado es un cáncer. Fíjense, hermano, cuando usted ve dos personas contemporáneas y que uno es evangélico y el otro no, ponga cuidado para que usted vea cómo está más acabado el que no es creyente. Amén. Se le nota en la cara. El pecado es un cáncer. La palabra cáncer viene del latín y quiere decir cangrejo. Cangrejo. El cangrejo, bueno, hay cangrejos de los ríos, Caminan de la playa. hay cangrejos del mar. A mí me han mordido mucho en el mar. Y hay cangrejos de la tierra. Yo soy nacido en un lugar donde nos dicen los cangrejeros. En el mapa de Cuba, mi pueblo tiene un cangrejito. En mi pueblo, cuando truena, usted puede salir con un saco de 300 libras y lo llena de cangrejos en 10 minutos. Usted puede encontrar cangrejos en la calle caminando con usted. Usted puede encontrar cangrejos debajo de su cama si deja la puerta abierta. Es tremendo los cangrejos. Pero el cangrejo, la palabra cáncer quiere decir cangrejo. Los cangrejos de la tierra se alimentan del coco. Ellos tienen mucha fuerza en las patas. Y con las patas tumban el coco. Y después vienen y con una pata empiezan por encima del coco a meter para adentro la pata, meterla. Marcar el agua. Y por ahí chupan el agua. Qué ilustración más tremenda sobre el pecado. El pecado se mete adentro de nosotros por cualquier lugar que lo dejemos entrar. Y nos empieza a chupar el gozo,
la alegría, la paz, ¿por qué no la salud? El pecado no chupa. No chupa. De ahí, hermano, que debemos de ver el pecado literalmente como un cangrejo que nos está chupando. Nos está chupando. Les decía que yo soy de un pueblo que nos llaman los cangrejeros. Yo nací en una playa y en el verano venían los campesinos, la gente de tierra adentro, venían a la playa. Y de vez en cuando, alguna persona de esas que no sabía nadar se ahogaba. Y yo estaba ahí. Se formaba el alboroto, el escándalo, fulano, 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 no aparece fulano. Entonces empezaban a buscarlo. Los buzos. Lo sacaban 2 o 3 horas después y ya no tenía labios, porque el cangrejo ya se había comido los labios. Y ya no tenía oreja, porque el cangrejo ya se había comido las orejas. De la misma manera que el cangrejo come, así come el pecado, hermano. No olvide que la palabra cáncer en latín quiere decir cangrejo. El cáncer es un cangrejo que te come, pero ¿el pecado qué? El pecado también te come. Te va secando. Te va avejentando. De tal manera, hermano, que una persona en pecado, usted se lo puede ver en la cara. Su amargura, su tristeza, está desorientado, está enfermo. Cada creyente que conocemos la palabra de Dios debemos de sentir repudio al pecado. Sin fanatismo, sin extremismo, repudio al pecado. Ahora bien, por cuanto todos pecaron, ahí estamos incluidos nosotros. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nadie que nos pueda decir que no tiene conciencia de pecado. Yo no conozco eso. Si usted es un ser humano, usted tiene conciencia de pecado. Usted sabe lo que es pecar. Todos los conocemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. No, porque si no está de acuerdo conmigo, está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1 y verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si nosotros nos queremos hacer los santurrones y decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros y nos estamos engañando. Todos tenemos conciencia de pecado. Todos sabemos lo que es hacer lo malo. Todos sabemos lo que es ofender al Señor. Todos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Todos sabemos lo que es pecar. Todos conocemos ese cáncer. Todos sabemos lo que es ese cangrejo chupando un pedazo de nuestra alma. Por eso, hermano, que mientras más odio le tengamos al pecado, es mejor para nosotros.
Mientras más lejos lo querramos de nosotros, más seguro para nosotros. Ahora bien, aquí es donde viene la confusión. Una cosa es pecar. Si usted no peca, usted dice que Dios es un mentiroso y usted está engañado. Ahora bien, una cosa es pecar. Todos pecamos. Solo Cristo nunca pecó. Yo quiero que usted entienda esto porque la gente como que les gusta a propósito enredarse. Una cosa es pecar. Yo peco. Si usted dice que usted no está en la verdad. Dice Eclesiastés, capítulo 7 y verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eso no existe. Eso no existe. No hay hombre justo sobre la tierra que solo haga el bien y nunca peque. Eso solo lo logró Jesucristo cuando estuvo aquí. Todos pecamos. Todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, tenemos doble pecado. El de esconder lo que hacemos y el de decir mentiroso al Señor. Ahora bien, aquí es donde está el punto. Una cosa es pecar. Yo tengo conciencia de pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, ahí voy incluido. Dice Eclesiastés que no hay hombre que no peque, ahí voy incluido. Yo soy un pecador. Bueno, pastor, entonces, ¿qué es lo diferente entre un mundano y un cristiano? Mucha. La diferencia es inmensa. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Eso es lo que lo hace diferente. La diferencia entre un pecador y yo es que yo puedo pecar, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Pero el que no conoce a Cristo practica el pecado y yo no practico el pecado. Esa es la diferencia. La diferencia es en que nosotros no practicamos el pecado si somos nacidos de nuevo. No puedo vivir en el fango todo el tiempo y decir que soy nacido de nuevo. Eso no es bíblico. Dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es cristiano, no practica el pecado. No que no peque, no practica el pecado. Y esto no es licencia para pecar, Dios nos libre. Esto es lo que la Biblia enseña. Porque cualquier torcido, pues, ay, pastor, usted lo que está dando es permiso para pecar. No. Le estoy diciendo lo que la palabra enseña. No hay hombre que no peque. Y si yo soy hombre, pues yo también peco. Ahora, lo diferente es que el creyente no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios a manera de practicarlo. Nosotros no podemos creerle a alguien que nos diga que es creyente y que vive en pecado.
y no se entristece, no se arrepiente, sigue en la misma. Bueno, dice la palabra de Dios que no puede ser creyente, aunque diga que es creyente. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No puede. La simiente de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de él, no se lo permite. Usted nunca ha hecho algo. Vamos a ver hasta dónde es sincero usted. No estoy hablando de pecados asquerosos, ¿eh? Pero usted nunca ha hecho algo mal hecho que el Espíritu Santo le cae arriba y lo hace sentirse miserable. Amén. ¿Usted nunca lo ha hecho? Amén. Yo sí. Yo sí. Yo sí. ¿Y quiere saber algo más? Muchas veces. No lo practico, pero más de una. He hecho algo, ya sea enojado, ya sea por capricho, y al ratito me cae arriba el Señor y me hace sentir miserable. Eso es lo que hace diferente a un creyente. El que es un impío hace lo malo y se goza y se alegra en que hizo lo malo. Si el creyente llega a hacer lo malo que no lo debe de hacer, se va a sentir muy mal. Porque la simiente de Dios que está en él le va a hacer la vida de cuadrito. Amén. Pero hermano, ¿por qué predico esto? Porque dejemos ese barniz de santurrón de que, ay no, a mí todo me asusta. No, a mí no me asusta nada. Estoy muy viejo para que cualquier cosa me asuste. Entiendo que así, como tengo un hígado, y no me voy a asustar porque tengo un hígado, tampoco me voy a asustar porque tengo un pecado, si eso es lo más normal. Ahora, no practicarlo. No practicarlo. Porque si usted practica el pecado o yo practico el pecado, la Biblia dice que no hemos nacido de Dios. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces esta cosa de que no, yo no. Hermano, Dios le da lástima cuando decimos esas cosas. Si usted dice que usted no, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Usted sí, y yo también. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Que no es correcto, que no es sano creernos que nosotros no. Nosotros sí. A mí me da gracia cuando llega el principio de año que hay que arreglar los impuestos, ¿no? Yo no miento. Pero por favor, sáqueme lo más que pueda. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Te conoce a alguien que no? Yo no. Yo creo que esa es la fecha que todos mentimos. Todos mentimos. No, mire, yo quiero las cosas claras. Yo no quiero tener problemas. Pero sáqueme lo más que pueda. Ahora, si me entero que lo hizo un aleluya, entonces sí, papá. Pero ¿cómo es posible? Si es evangélico? Ahí es donde nos engañamos. No, pero yo no miento porque eso es pecado. ¿Nunca te ha parado la policía porque te ha llevado una roja? El policía te para y viene al lado tuyo y te explica. Y después te pide la licencia, pero te explica por qué te va a meter el ticket. Y te dice, ¿sabes por qué te paré? No. Porque te llevaste la roja. Yo. Casi mata a uno, pero yo.
Entonces, hermano, tenemos que ser realistas. Nosotros no practicamos el pecado, pero nosotros pecamos porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús es Jesús porque fue el que nació, vivió sin pecado. Cristo no tuvo conciencia de pecado. Cristo nunca dijo, ay Dios mío, lo ofendí. Ay Dios mío, me di la paz. Eso nunca lo dijo el Señor. Ese es el único que no tuvo nunca conciencia de pecado. Si alguien se quiere hacer el teólogo con usted y preguntarle, ¿tú sabes algo que Jesús nunca tuvo o nunca conoció? Bueno, en su propia carne nunca tuvo conciencia de pecado. Yo sí, y tú también. Tú y yo sabemos lo miserables que nos sentimos cuando hacemos algo que no debemos de hacer. Jesús no. Jesús nunca sintió eso. Todo aquel que ha nacido de Dios, yo me cuento entre ellos. No practica, no que no peque, no tiene hábito de pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es más, y Dios quiera que no crea que le estoy dando licencia para pecar, Dios me libre. No voy a venir al púlpito para enseñar eso. Cuando usted peque, siéntase triste por haber pecado y arrepiéntase. Pero no se asombre. No se asombre porque usted nació en pecado. Es algo tan suyo como la nariz, como los ojos. Es la condición en la que nacimos y es la condición que hay adentro de nosotros. ¿Usted me puede entender? Amén. Qué triste estos cristianos que todo les asusta, hermano. Ay, pero pecó. Ay, pero si es humano. Ahora, si es nacido de nuevo y ya se le hace costumbre, entonces sí hay un problema, porque el que ha nacido de nuevo no tiene hábito, no practica el pecado. Ahora bien, cuando el cristiano peca, porque no hay hombre que no peca, que no peque, no existe. Eso no existe. Por lo menos en la mente de Dios no existe. Lo primero que tiene que hacer el creyente cuando le llega la conciencia del pecado es arrepentirse. No condenarse a sí mismo. Porque te condenes tú mismo no mejora la situación. Arrepentirse. Fíjate que Judas, cuando pecó, él lloró. Él se ahorcó por tristeza, por remordimiento, pero no pidió perdón. No pidió perdón. Y lo que tenemos que hacer como creyentes cuando nosotros pecamos y nos damos cuenta, tenemos conciencia de que hemos pecado, es acudir a las promesas del Señor. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre del Señor. Tengo que creerle más al Señor que al diablo. El diablo me puede decir, no, pero es que tú eres un sinvergüenza. Es que tú no tenías por qué haber hecho eso. Tú eres un hipócrita. ¿Y qué vas a resolver con escucharle eso al diablo? No, acudir al Señor, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Eso no lo hizo Judas. Judas lloró, hizo su teatro y por último se ahorcó. No confesó nada, no dijo, Señor, me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Otra cosa que tenemos que tener claro como creyente, hermano, es aceptar el perdón del Señor. Hay gente que aunque el Señor los perdona a ellos, no se perdonan y siguen con lo mismo. Acepte el perdón del Señor. No importa el error que cometió, ya Dios, si se arrepintió, lo limpió y lo perdonó. Hay gente que como borrachitos siguen con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. No. Yo he hecho cosas feas en este mundo, como cualquiera de ustedes. Está por demás decirle que solamente hubieron dos cosas que yo no hice cuando era del mundo: ser homosexual y ser drogadicto. Yo esas dos cosas no. Pero de ahí para allá lo que usted quiera. De ahí para allá lo que usted quiera, eso fui yo. Pero yo no voy a permitir de que el diablo en mis momentos a solas me venga a martirizar con que tú, que fuiste un sinvergüenza. No, Satanás, ya me limpiaron. Amén. El único sinvergüenza eres tú. Ahora, después que tengo conciencia de que Dios me limpió, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme Limpio. puro. Amén. No solamente es posible, sino que es lo que Dios ordena. Pastor, ¿y usted cree que sea posible? No. No es solamente posible, es lo que Dios exige. Que nos mantengamos puros. Dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese, manténgase puro. Entonces usted puede decir, y hermano, ¿y usted cree que eso es posible? Yo que he sido tan malo, tan pecador, tan vicioso, ¿usted cree que de verdad es posible que yo me pueda mantener, como dice ahí? Bueno, si usted no pudiera mantenerse como dice ahí, el Señor no lo dijera, así de simple. Dice que nos mantengamos justos. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es posible y es el deseo de Dios que nos mantengamos justos. No por nosotros, por Él. Y que nos mantengamos santos. ¿Será posible? Pues supuesto que es posible. Primera de Pedro 1:16. Sé santo porque yo soy santo. No solamente es posible, sino que Dios lo exige. Amén. Tenemos que aprender, hermano. Noten que digo tenemos, no digo tienen. Tenemos que aprender a sentir un profundo asco por el pecado. El pecado tiene lo suyo, ¿eh? Si no tuviera lo suyo, no hubiera quien lo siguiera. Porque eso es otra cosa. ¡Ay, el pecado! El pecado tiene lo suyo. El pecado tiene lo suyo. Si no lo siguiera tanta gente. El pecado tiene lo suyo. Y el que lo tiene, lo tiene. Pero estamos conscientes que cualquier cosa que el pecado nos pueda ofrecer, lo va a cobrar muy caro. Lo va a cobrar muy caro. Lo va a cobrar muy caro. Estemos conscientes que lo cobra caro, pero no
no ignoremos. Ay, no. El diablo no tiene nada que ofrecer. Seguro que sí tiene que ofrecer. A cambio de la salvación de tu alma, pero sí tiene que ofrecer. ¿Tú crees que la gente fuma marihuana solamente para coger peste a uno? ¿Tú crees que la gente bebe en ron solamente para coger una cruda al otro día? No, hermano, el pecado tiene atracción que cobra muy cara. Hay requisitos, hermanos. Hay requisitos para entrar al cielo. Es gratis porque no la pudiéramos pagar la salvación, pero el hecho de que sea gratis en ningún momento quiere decir que simplemente es algo que hay de panzazo como puedas. No. Apocalipsis 3:5. Al que venciere. ¿De qué te está hablando aquí? De un pleito. De una lucha. De una guerra. De un esfuerzo. Porque si no nos dijera al que venciere. Si tú no luchas, ¿cómo te vas a llamar vencedor? Si a ti no te cuesta, ¿cómo te vas a llamar vencedor? No, no es tan fácil. Al que venciere será vestido de ropas blancas. Al que venciere. Gloria a Dios. No es tan fácil. Al que venciere. El punto es que vale la pena. Y allá no va a entrar nadie con ropa que no sea blanca. ¿Me entiendes? Pero hay que vencer. Cuando me dice de vencer, me está hablando de que hay que luchar, que hay que batallar, que hay que esforzarse. Porque si no lucha, ¿cómo puede decir que venció? Al que venciere a las tentaciones, a las luchas, a los ataques del diablo, al que venciere. El pecado es, yo diría, hermano, que es tan nuestro en el sentido de que es natural. Hasta a los niños que son inocentes se les ve a veces la maldad. Yo sé que hay gente que no le gusta oír eso. Una vez vi un niño como de 2 años que metía la manito en una bocina hasta que la rompió. Y cuando la rompió le dijeron, ¡tú hiciste eso! No, yo no. Era así. No, yo no fui. Es algo nato en nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando veamos a alguien así, no nos asustemos. Tratemos de ayudarle, pero no nos asustemos porque estamos haciendo algo que no es verdad. A mí no me asusta ningún pecado, porque la mayoría de ellos los he cometido. Y lo que no he cometido los he visto cometer. Lo único que sé es que si uno se arrepiente, el Señor lo limpia. Y lo único que sé es que si usted ha nacido de nuevo, no podemos seguir en el mismo jueguito. Porque si seguimos en el mismo jueguito, eso no es lo que dice la Biblia. Estamos engañando. Voy amarrando el paquete. Hay cosas que aún no son pecados, fíjese usted. Porque estos extremistas que a todos le llaman pecado, por favor. Hay cosas que aún no son pecado. Pero aunque no sean pecado, no convienen. Hay cosas que aunque no sean pecado, aunque el Señor
no lo condene, aún así el sentido común nos dice que no conviene. No conviene. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Y entonces el punto es bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres perder el tiempo o tú quieres ser edificado? Si tú lo que quieres es perder el tiempo, pues no hay problema. Pero si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer espiritualmente, todo te es lícito. Yo salgo de aquí ahora, por ejemplo, y voy y me compro una botella de ron y no me van a llevar preso porque yo me compro una botella de ron. Me la venden. Pero no conviene. No conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que llegar a una estatura que nosotros sepamos lo que conviene y lo que no conviene. Saben que yo he conocido muchos evangelistas que me han dicho, hermano Rogelio, fui a predicar a tal lugar y el pastor me dijo que predique de lo que quiera menos del pecado. Por eso me lo han dicho muchos evangelistas. No crean que 2 o 3. Me dicen que predique de lo que yo quiera menos del pecado, porque la gente se puede ofender. Pobre condición de ser humano, hermano. Pobre condición de ser humano. Usted viene a la iglesia que le digan las verdades, con respeto, pero que le digan las verdades. Amén. Si no, me quedo en mi casa. Así que, hermano, el pecado es tan nuestro, hermano. Es tan nuestro que ¿por qué me va a asustar? Si desde que nací he tenido conciencia de él. El punto es, hermano, que si queremos ser bendecidos, nosotros no podemos arrastrarnos. Ay, es cualquier cosita. No es cualquier cosita, te mancha. Te mancha. Una canita al aire, te mancha. Yo conocí un pastor, con esto concluyo, amigo mío, que Dios lo usó grandemente. Y de repente, tú sabes, cuando yo me enteré, yo lo llamé por teléfono, no para regañarlo ni nada de eso, pero para hablar con él. Y me dice, mira hermano, yo por 30 años, yo se lo he dedicado al Señor. Y yo creo que ya era hora de que yo me echara una canita al aire. Yo dije, bueno, lo que me está diciendo es que no se quiere arrepentir. Es lo que me está diciendo. Si yo peco, Dios me libre, y vengo y te digo a ti, bueno, hermano, la verdad que hace 40 años que predico y ya una canita al aire, ya te estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo no me pienso arrepentir. Pero si yo vengo llorando y me arrepiento, bueno, me arrepiento. A veces hay hasta esa actitud. ¿Y yo por qué me voy a arrepentir? Si llevo tantos años sirviendo al Señor. Bueno, mientras más años lleve sirviendo al Señor, más triste es la caída. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a